Bueno, lo que me plantean en realidad es un desafío. Preparé, volví a modificar la exposición, volví a modificarla, pero quiero, para explicar el modelo teórico de comunicación, necesito dar algunos antecedentes y además explicar cuál es el objetivo del modelo. Cuando hablamos de comunicación para el desarrollo, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es desarrollo para saber en función de qué hacemos comunicación. Pero como lo que me piden es además el origen del modelo, pues tengo que hablar un poco de mis experiencias, porque el modelo no es un modelo elaborado sentado en una biblioteca consultando textos más o menos clásicos, más o menos válidos, sino que es un modelo derivado de la realidad y contrastado, corroborado por su aplicación en la práctica. No es un modelo teorizante, es la formalización de experiencias prácticas formalizadas como modelo teórico. Las experiencias empezaron en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y en aquel entonces hablábamos, y yo hablaba, de televisión educativa. Con el tiempo fui cambiando, dejé de hablar de televisión educativa y empecé a hablar de pedagogía audiovisual. Pero en principio, en la Facultad de Ciencias preparamos cursos de matemáticas, física, química, geología, biología, usando medios audiovisuales. Ahí descubrimos que el lenguaje de la televisión es un lenguaje de un cierto tipo particular de mensajes, recreativos o artísticos de autoexpresión. Y nosotros nos enfrentamos con que ese lenguaje no era el lenguaje adecuado para una propuesta pedagógica. Después de esa experiencia, truncada por un golpe de Estado, el equipo, aquellos del equipo que lo quisieron, migramos a Chile, donde cometí un error muy torpe. Por ley, en ese entonces, año 1966, en Chile solo podían tener emisoras de televisión, canal abierto, las universidades. Y yo, ingenuo de mí, pese a que sostengo que la ingenuidad después de los 18 años debe ser considerada delito y penada por la ley, pero creí que la televisión era universitaria. Y me encontré con una televisión que era una vulgar y mala imitación de la televisión comercial estadounidense. Pero me instalé aquí, en Chile, y comencé a trabajar con el Centro de Perfeccionamiento del Profesorado, poniendo en marcha un sistema de televisión educativa. En un determinado momento tuve que empezar a trabajar con gente que quería usar los instrumentos para expresarse, no para comunicar. Y en ese momento se abrió una posibilidad de trabajar en la puesta en marcha de Televisión Nacional de Chile, porque había salido una nueva ley que permitía que el Estado tuviera una emisora de televisión que tuviera por función informar, educar y recrear. Al frente había un muchacho joven de 22 años, Jorge Navarrete, que me preguntó un día, ¿cómo harías tú si tuvieras que hacer una televisión que informara sin sesgos y que informara del acontecer nacional y del acontecer internacional en la medida que tenía la noticia, la información, tenía influencia en el país? ¿Cómo harías para hacer una televisión que fuera educativa sin ser aburrida? ¿Y cómo harías para hacer una televisión que fuera recreativa sin ser chabacana, ni vulgar, ni grosera? Y mi respuesta fue, si yo fuera Jorge Navarrete y tuviera que hacer esa televisión, seleccionaría
15 muchachos y 15 muchachas que vengan de la matemática a medicina, de la astronomía a la agronomía, con grado universitario. Los seleccionaría, le di el perfil de selección, capaces de trabajar en equipo, pero que no fueran borregos, con iniciativa, pero que no fueran locos, y le diría, y a esta gente le pediría a Manuel Calvelo que les enseñe a hacer televisión. Jorge Navarrete me dijo que sí, y así formamos los primeros 30 realizadores de Televisión Nacional de Chile. Todo esto anduvo muy bien, empezamos a hacer programas realmente interesantes, culturales, atractivos, innovadores, porque era gente joven. El promedio de esos 30, el promedio de edad era unos 23 años. Y al cabo de 3 años, Jorge me informa que el Estado no va a seguir financiando la televisión, sino que va a tener que autofinanciarse a través de la publicidad. Te dije, aquí se terminó el sueño de hacer una televisión como la que querías, porque quienes van a definir la programación son las agencias de publicidad manejadas por las empresas que financian. Y efectivamente, un año después de esto, me consultaron, Armand Matelag, vino a preguntarme si podía hacerme una lista de equipo. Él estaba trabajando en un proyecto de desarrollo rural en un instituto que se llamaba ICIRA, Instituto de Capacitación para la Reforma Agraria. Capacitación e investigación para la reforma agraria. Y Armand Matelar me pidió una lista por $500.000 de equipo. Yo le pregunté, ¿para hacer qué? No importa, basta una lista de $500.000, después se puede modificar. Entonces, tomé una servilleta, estábamos en el café, y le escribí un magnetoscopio Ampes 250, $250.000, más un magnetoscopio Ampes 250, total $500.000. Y bueno, ahí tienes la lista. Con esto puedes editar, nada más. Me dice, bueno, no, vamos a tener una reunión. Y me llevó a una reunión donde había un grupo de brasileños exiliados de Brasil, varios de los cuales se reincorporaron cuando llegó la democracia y participaron en el gobierno, y estaba entre otros Paulo Freire. Y ahí tuvimos toda una serie de conversaciones, análisis. Con Paulo Freire había un acuerdo total, salvo que Paulo le tenía una prevención, y yo diría odio, reconcentrado al uso de instrumentos. Y yo le dije, mira Pablo, el problema es que para repetir tu propuesta habría que clonarte, porque es una propuesta muy exigente y necesita gente de muy alto nivel de formación. Lo que yo te planteo es un instrumento usado para multiplicar, produciendo los mejores mensajes pedagógicos, con la mejor garantía científico-técnica, con la mejor estructura pedagógica y que lleguen a todos los productores rurales. Era un intento de usar los instrumentos para capacitar en el área rural y generar desarrollo. Bueno, comenzamos la experiencia y de nuevo otro golpe de Estado, y en el 74 me mudé a Perú. Y en Perú empecé a trabajar en CENCIRA, Centro Nacional de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria. Y ahí tuve la suerte de encontrarme con un teniente coronel, uno de los pocos militares que conozco que vulneran el principio de que es más fácil militarizar a un civil que civilizar a un militar. Este hombre era civilizado, Max Velarde. Y Max Velarde conoció la propuesta y me dio vía libre para desarrollarla. Y ahí en Perú fue donde la propuesta tuvo su máximo desarrollo y donde se formularon la mayor parte de los documentos de trabajo que ustedes conocen algunos de ellos. Era un proyecto
ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y tuvimos apoyo del gobierno suizo, del gobierno holandés, del gobierno español, pequeños apoyos, pero que fueron muy útiles. Y en Perú hicimos el desarrollo de toda la propuesta. Ahí fue cuando dejamos de hablar de televisión educativa y empezamos a hablar de pedagogía masiva audiovisual. ¿Por qué este nombre? Porque si hablábamos de educación, entrábamos en competencia y conflicto con el Ministerio de Educación. Si hablábamos de televisión, entrábamos en conflicto con el Ministerio de Comunicaciones. Entonces lo que hicimos fue explorar y explotar un ámbito semiótico no ocupado, estaba libre. Nadie hablaba de pedagogía masiva audiovisual. Gradualmente, con el tiempo, terminamos cambiando el nombre y hablando de pedagogía masiva multimedial. Todo esto, terminado el proyecto en Perú, trabajé de nuevo en Chile, trabajé en México y mientras trabajaba en Perú, asesoré al gobierno de Corea, al gobierno chino, trabajé en la India, en Mali, donde se puso en marcha un proyecto similar. Bueno, viajé por todo el mundo y en todos esos lugares tuve contacto con los campesinos. Ahí fue donde empecé a decir el elemento fundamental para generar desarrollo. Este elemento fundamental es el que llamo saber. Y el saber es la integración de elementos de la sabiduría tradicional y elementos de la ciencia moderna. ¿Por qué no todos los elementos de la sabiduría? Porque la sabiduría tradicional ignora en gran medida, no totalmente, lo que es muy pequeño o lo que es muy grande, lo que es muy lento o lo que es muy rápido. Y además, su método científico fundamental es el de prueba y error. Es un método científico válido, pero de alto costo, de bajo nivel de eficiencia. En la ciencia contemporánea encontramos una enorme cantidad de aportes, muchos de los cuales son la formalización de elementos de la sabiduría tradicional, pero no todos los elementos de la ciencia contemporánea son válidos para el desarrollo. En la ciencia contemporánea, sobre todo las ciencias llamadas duras o básicas, cierto mecanicismo muy peligroso. Y hay hoy en las grandes universidades, es que la carrera por el estatus hace que un trabajo científico que significaba una edición de 10 páginas se fracciona, se estira y terminan siendo 10 publicaciones. Porque el axioma que hemos heredado del norte es publicar o perecer. Entonces hay que publicar. Entonces hay una deformación ahí y además, bueno, vale la pena que ustedes lean a Sokal, que hace una demitificación sustantiva de algunos hechos de la ciencia contemporánea. Pero en todo caso, este saber lo priorizamos porque tiene algunas características particulares. Primero, el que cuando se vuelca al desarrollo es el único insumo que crece y no se gasta. Al contrario, cuanto más lo usamos, más crece. Todos los demás insumos financieros, tecnológicos, de infraestructura, se agotan, hay que darles mantenimiento y terminan destruidos. El saber, cuanto más se lo usa, más crece. De ahí que priorizamos el saber como uno de los elementos básicos para el desarrollo. Pero
derivado de la ciencia contemporánea, hay algunos elementos que rechazo totalmente. Por ejemplo, el indicador, así mismo, el indicador del nivel de desarrollo de un país es el Producto Interno Bruto. Rechazo totalmente ese valor como indicador. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto no refleja más que las transacciones documentadas mediante facturas o boletas. Y en nuestros países subdesarrollados, la mayor parte de las transacciones pertenecen al comercio informal, que no se documenta. Pero no solo eso, sino que el Producto Bruto Interno, por ejemplo, no refleja el aporte de la mujer a la reproducción biológica y cultural de la sociedad. Ese es un aporte vital, no se ve reflejado en el Producto Interno Bruto. Entonces, es uno de los tótem que rechazo totalmente. Una enorme y muy seria desconfianza hacia la mayor parte de los economistas. Hay algunos que admiro, Kenneth Galbraith, aquí Max Neff, que habló de economía descalza. Actualmente Stiglitz ha hecho algunos trabajos valiosos, Amartya Sen. Bueno, hay algunos, pero la mayor parte de los economistas son unos mentirosos sin remedio. Se atribuyen un premio Nobel que Nobel nunca les concedió. No hay premio Nobel de economía. Nobel no creía que la economía fuera una ciencia. En el 1936, el Banco Central de Suecia creó un fondo de las mismas dimensiones que el del premio Nobel para otorgar un premio al economista de mejor desempeño. Y ese premio tenía que ser entregado en la misma ceremonia en que se entregaba el premio Nobel. Pero no hay premio Nobel de economía. Es totalmente falso. Si comienzan mintiendo con eso, el resto pueden imaginárselo, ¿no? Uno de ellos, de los que respeto, Kenneth Galbraith, decía que las predicciones de los economistas son un elemento que nos permite valorar a los adivinos, que son del mismo nivel de rigor y de precisión. Pero de la economía he tomado algunos elementos, algunos conceptos que son útiles en la práctica de la pedagogía para el desarrollo. En pedagogía, la economía clásica habla de que todo producto hecho por el hombre cae en una de tres categorías: lo imprescindible, lo necesario y lo superfluo. Mi tesis es que un mensaje pedagógico debe contener todo lo imprescindible, lo que sea posible de lo necesario, pero no debe contener ningún elemento superfluo. Y si tomamos la economía marxista, Marx atribuye a todo producto hecho por el hombre tres valores: valor de uso, la utilidad que tiene; valor de cambio, cuánto cuesta; y valor de signo, el prestigio que confiere. Yo puedo viajar en el metro o en un ómnibus, o podría viajar en un Rolls Royce. Evidentemente, el valor de uso es el mismo, me permite transportar el metro y el Rolls Royce. El valor de cambio, mucho mayor el Rolls Royce que el metro. Y el valor de signo, bueno, tener un Rolls Royce da un prestigio enorme en esta sociedad totalmente deformada, ¿no? Entonces, nuestro planteo es que todo mensaje destinado al desarrollo debe tener el máximo valor de uso, el mínimo valor de cambio para el usuario, y no nos importa el valor de signo. En todo caso, en estos trabajos realizados en multitud de países, cuando hablo de América Latina, México, Cuba, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Brasil, Argentina,
Bolivia y Chile son países en los cuales hemos desarrollado trabajos intensos, siempre en contacto con la población rural. Ahí fue cuando empezamos a valorar, y por eso valoramos, la sabiduría tradicional campesina. Ahora bien, cuando empezamos a trabajar, por nuestra formación científica moderna, sabíamos que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y entonces empezamos a buscar un modelo teórico para nuestra práctica de aprendizaje, de enseñanza destinada al aprendizaje. Y encontramos un solo modelo, el modelo emisor, medio, receptor. Y empezamos a aplicarlo. Empezamos a aplicarlo y empezamos a fracasar. Una y otra y otra y otra vez. Reiterados fracasos con la aplicación del modelo. Entonces fuimos a buscar bibliografía para ver de dónde salía el modelo para explicarnos el porqué de los fracasos. Y descubrimos el origen del modelo. El modelo emisor medio receptor nace en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados, es decir, la entonces Unión Soviética, parte de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y varios países más, se enfrentaban al llamado el Eje, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón del Mikado. En ese enfrentamiento, en un determinado momento, desde Inglaterra salían escuadrillas de bombardeos a bombardear el continente. Pero con mucha frecuencia recibían información de que en el lugar donde iban a bombardear había una escuadrilla de cazas antibombardeos muy fuerte que había llegado al día anterior. Los resistentes, el maquis, la guerrilla, informaban siempre a Inglaterra de lo que estaba sucediendo en el continente. O a veces llegaban a una ciudad y estaba cubierta por nubes y en ese momento no había radares, sino que las miras eran miras ópticas. La mira Norge, había que ver ópticamente dónde se iba a lanzar las bombas. Entonces había que darle órdenes a los pilotos. El problema era que esas órdenes se podían transmitir únicamente por radio. Esos aparatos de radio eran voluminosos, un armario realmente, operaban a válvulas, tenían un alto nivel de ruido, es decir, la relación señal-ruido era muy baja, y además en la zona del Mar del Norte llegan las aguas cálidas de la corriente del Golfo, producen gran evaporación, alta nubosidad, roce entre nubes y descargas de electricidad estática que aparecen en una señal radial como ruido. Entonces, el alto mando británico reunió un grupo de científicos. El primero, el creador de la informática. Este hombre que, después de haber sentado las bases de lo que es la informática, Alan Turing, en el año 56 se tuvo que suicidar porque era homosexual. Y en la Inglaterra puritana de aquel entonces, la homosexualidad era un delito capital. Lo iban a inhibir químicamente con un tratamiento químico que era desastroso y se suicidó comiendo una manzana. Hay quien dice que la manzana de Apple, de las computadoras, tiene el mordisco que le dio Turing a su manzana. Estaba también von Braun no, bueno, ya me acordaré. Estaba el creador de la cibernética, un hombre que trabajó, estadounidense, que trabajó en México mucho tiempo para formular las bases de la cibernética. Había criptólogos, había psicólogos, Shannon y Weaver de los laboratorios Bell de Estados Unidos, y toda esta gente reunida formuló un modelo. El modelo era el modelo emisor, medio,
receptor. Había una codificación doble en este caso, una codificación de la orden escrita a hablada, radial, y una codificación criptográfica. Yo era muy niño, pero recuerdo escuchar la BBC que interrumpía un concierto y decía: la tía Julia tiene naranjas. Esa era una indicación para que un bombardeo cambiara de rumbo y bombardeara otro lugar. Estos científicos llegaron a la conclusión de que la única manera de estar seguros de que el receptor había recibido el mensaje era que lo repitiera, se lo reenviara al emisor. Fíjense, el modelo nace en el ejército, una de las estructuras más verticales que han creado las sociedades humanas. Del que manda al que obedece, del que ordena al que acata, del que tiene poder al desposeído. Es un modelo totalmente vertical y autoritario. Y evidentemente un soldado recibe una orden y la cumple. No hay discusión. La obediencia debida, que dicen los militares. Pero bautizaron este modelo teoría de la información. Termina la guerra, una explosión de los medios, crece la radio, la prensa, el cine y sobre todo la televisión. Y estos medios masivos capturan el modelo y lo rebautizan como teoría de la comunicación. Y con esa trampa vivimos desde hace muchos años. Y seguimos hablando de medios masivos de comunicación cuando hablamos de la radio y la televisión. La definición sarcástica que alguien me dio una vez es que la radio es el gran sordo que habla a los mudos. Y la televisión es el gran tuerto que mira paralíticos. Porque delante de la televisión hay que estar quieto, detenido, inmóvil, amarrado a la pantalla. Pero los medios se apropiaron del modelo, lo trataron como teoría de la comunicación. Estudiamos ese origen y nos dimos cuenta que no nos servía. Y en la práctica descubrimos 7 puntos fundamentales para que un mensaje cumpliera su función. El primero, que los contenidos fueran de interés del destinatario. Segundo, que los códigos verbales e icónicos con que se expresaba el contenido fueran inteligibles para el destinatario. Y cuando necesitábamos introducir un nuevo término, había que definirlo antes de usarlo. El nivel inicial de los mensajes tenía que ser el nivel del destinatario para gradualmente ir elevándolo. La estructura de relato tenía que ser una estructura de relato adecuada al destinatario. El instrumento, bueno, habíamos definido, porque trabajábamos en el área rural, a priori, que el mejor instrumento era un instrumento audiovisual que vencía la barrera del analfabetismo y del multilingüismo. Nosotros produjimos cursos que eran fáciles de traducir al quechua, al aymara, al guaruna, al shipibo, sin ningún problema. Esa es una de las ventajas de los instrumentos audiovisuales. El tratamiento que se da. Miren, saqué de atrás de la pared, ustedes están viendo la pared, no terminé de sacar todo lo que había. Pero estoy seguro que más de uno de ustedes está tratando de ver qué es lo que hay detrás. El tratamiento del mensaje es fundamental. En el mensaje debe estar iluminado, enfocado y bien encuadrado lo que es sustantivo. En este caso es mi rostro, estoy hablando. Quizá, si gesticulo mucho, mis manos empiecen a ser importantes. Porque, no sé si ustedes lo han notado, en toda clase, en toda conferencia, en toda reunión, cuando el docente da una clase, el conferenciante una conferencia,
los alumnos o los participantes en la conferencia están midiendo permanentemente tres cosas. Si el que habla conoce el tema del cual habla. En segundo lugar, si sabe cómo compartirlo con él. Y en tercer lugar, si tiene ganas de compartirlo con él. Y esto lo descubre el observador, el alumno, el participante en la conferencia, a través de la gestualidad. La comunicación gestual es fundamental para dar validez a un mensaje. Bueno, les voy a explicar cómo llegamos a la conclusión de que esto sí... Además del tratamiento, yo estoy viendo aquí, por ejemplo, dos nombres, Pamela Condorí y Boris Peña. Fondo oscuro, letras claras. Excelente. Porque en esos casos, los signos que dan información, Pamela Condorí, Boris Peña, acompañan el estímulo. El estímulo acompaña la información. Cuando leo un libro cualquiera, tengo un fondo de papel blanco que refleja mucha luz, es un gran estímulo y no tiene información. Y la carencia de estímulo, la letra negra, es lo que tiene información. De manera que estoy obligando al cerebro a una doble decodificación de los estímulos para tornarlos inteligibles. Entonces, el tratamiento de los mensajes tiene que facilitar su percepción para facilitar su comprensión. Y por último, el momento de intercambio del mensaje, si es de comunicación para el desarrollo, tiene que ser acordado con el destinatario. Ahora bien, si con ese destinatario consultamos qué contenidos le interesan, conversamos con él para conocer sus códigos y conocer su nivel. Si con él vemos cuál es la estructura de relato más adecuada para que nos entienda, vemos cuál es el instrumento pertinente para facilitar el aprendizaje y vemos el momento en que a él le conviene participar en el proceso, deja de ser el receptor pasivo y pasa a ser un interlocutor activo. Y de ahí que formalizamos el modelo interlocutor, medio, interlocutor. Y hace algún tiempo, una compañera de trabajo colombiana, Lida Gaviria, me sugirió cambiar, en lugar de medio, poner mensaje, interlocutor, mensaje, interlocutor. Y desde entonces así lo estoy haciendo, porque me parece que es un modelo más completo, interlocutor, mensaje, interlocutor. Me decía Ricardo y me decía Pamela que tienen varios documentos míos. Yo le dije que eran documentos de trabajo y que esos documentos podían manifestar incluso diferencias y hasta contradicciones, porque fueron elaborados en momentos diversos y el conocimiento está constantemente en cambio, constantemente sufre mudanzas, evoluciona en forma permanente si es conocimiento real y lo estamos contrastando con la realidad para la cual tiene que ser útil. Entonces, esos documentos, en muchos de ellos aparece interlocutor, medio e interlocutor. En los últimos aparece ya interlocutor, mensaje, interlocutor. Ahora bien, ¿cómo llegamos a ver estos 7 puntos que hacen de un mensaje de comunicación? Bueno, les voy a contar una a una las experiencias. Fuimos a la zona Aguaruna, en la selva peruana, y produjimos 2 cursos. Uno, crianza de gallinas. Era una gallina, gracias al apoyo de la cooperación técnica suiza, teníamos recursos para llevar gallinas cluecas, y crianza de gallinas para mejorar la dieta proteínica. Y el otro, un curso de artesanía aguaruna. Y descubrimos que al curso de gallinas venía todo el mundo. Al curso de artesanía venía en el primer día y desaparecía.
simplemente ellos ya sabían hacer artesanías, no les estábamos enseñando nada nuevo, les repetíamos lo que ya conocían. Para colmo, formalizado conforme a nuestros esquemas y no a los de ellos. Entonces, ahí nos dimos cuenta que los contenidos tenían que ser de valor, tenían que tener valor de uso y ser importantes para el destinatario. Y si no lo veía, la primera clase tenía que explicarle el valor de uso que ese conocimiento tenía para su vida cotidiana. En cuanto al nivel, nos piden de Piura que hagamos, tienen un problema, una cooperativa que cultiva limones y apareció un virus que genera una enfermedad conocida como la tristeza del limón. Y la tristeza del limón hace que la cosecha sea paupérrima, pero pierde las hojas, nada funciona. Entonces, me dice que su conexión a Internet es inestable. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, doctor, lo escuchamos perfectamente. Bueno, sigo entonces. Entonces, vamos a la Universidad Agraria de La Molina y pedimos a un experto en el tema los contenidos para un curso para encarar la tristeza del limón. Llegamos con el curso a Piura, convocamos a la gente de la cooperativa, el primer día 24, el segundo día 12, el tercer día 2, el cuarto día no había nadie. Entonces vamos a hablar con ellos, pero ustedes nos pidieron este curso, ¿qué pasa? Mire, ingeniero, el curso debe ser muy bueno, pero es que no le entendemos nada al doctor que habla. Estaba usando sus códigos académicos para comunicarse con campesinos. Ahí fue cuando descubrimos lo que bautizamos como terrorismo académico. Cuando la jerga, que es muy útil para entendernos entre nosotros, es utilizada para comunicarse con la población de base, es terrorismo académico. La estructura de relato. Una cooperativa nos pide un curso de ganado lechero. Tienen un problema con la leche y quieren un curso de ganado lechero. De nuevo, vamos a la agraria de La Molina y nos dan los contenidos. 5 clases de genética, una de parición, una de ordeñe, 4 de nutrición, 3 de sanidad y, bueno, vamos lo mismo. Primer día 24, segundo 12, tercero nadie. Entonces vamos a preguntarles y nos explican. Mire, nuestro problema es que le vendemos la leche o a Nestlé o a Gloria y nos castigan el precio que nos pagan o por acidez o por impurezas o por bajo nivel de grasas. Entonces, tomamos el mismo curso, las mismas tomas, los mismos materiales y hacemos un curso. Una clase empadre y cuidados durante el empadre, durante la aparición. 4 clases de obtención y tratamiento y cuidados de la leche. Luego, 4 clases de alimentación. Pero en la última decíamos, pero si no tenemos animales de raza lechera, no vale la pena alimentarlo porque va a dar poca leche. Ahí venía la genética. Es decir, cambiamos el orden académico, que a nivel académico es eficiente, por el orden que podían entender los destinatarios del mensaje. Entonces, la estructura de relato debe adecuarse al destinatario. El instrumento, bueno, si yo quiero avisar que viene una tormenta, uso la radio, las redes y la televisión si puedo. Pero si quiero informar o educar o capacitar en cómo hacer construcciones que soporten las lluvias torrenciales, entonces hago un curso, un paquete pedagógico multimedial.
Es decir, el instrumento debe adecuarse a los contenidos, el destinatario y la disponibilidad de recursos. Y por último, el momento. Trabajábamos con el Ministerio de Agricultura, horario de trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con 2 horas a mediodía. Íbamos a una comunidad, llevábamos varios cursos, cuáles les interesan, este y este. Ah, muy bien. ¿Cuándo empezamos? ¿Le parece bien? ¿El lunes? Sí. ¿A las 9? Muy bien. A las 9 en punto estábamos y no había nadie. No habíamos tomado en cuenta que empezaba la cosecha, o empezaba la siembra, o eran las fiestas del pueblo. Es decir, el momento debe ser definido por el destinatario, no por nosotros. Si lo definimos nosotros, somos emisores y no interlocutores.